Hermanos, Dios les bendiga. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza, Él me la da. ¿Sabía usted eso, hermana Sandra? Que cuando yo no tengo fuerza, el Señor me levanta las manos y me dice: hijo mío, ¿pero qué te pasa? No estás solo, aquí estoy yo. Así es que hoy traigo un tema de textos controversiales y mal interpretados, que se han tomado y los han malinterpretado. Por eso decidí de que no estuviéramos, iba a decir, al aire libre. Me sentí en el patio. Que no estuviéramos en Facebook Live. ¿Por qué? Pues para estar aquí entre nosotros. Anyways, el video va a quedar en las redes sociales, en YouTube, pero no vamos a estar en este momento publicándolo en vivo. ¿Por qué? Por cuestión de madurez, por cuestión de que aún nosotros tenemos gente que estos textos le van a patear, le van a golpear, y que cuando los expliquemos van a decir: eso no es así. Sin embargo, los que digan eso no es así es porque han seguido una corriente filosófica, un pensamiento y sobre todo un tipo de interpretación de un personaje bíblico. No, de un personaje, perdón, dije bíblico, de un personaje, el cual a partir de ese personaje, pues él tomó la Biblia, la interpretó a su manera, haciendo, en vez de hacer una exégesis, hizo una eisegesis. Eisegesis. La exégesis es la interpretación, lo que la Biblia quiere decir, y la eisegesis es mi propia interpretación. Entonces, cuando hablo de que hubo un individuo, un hombre, hace muchos años atrás, así como hablamos de Lutero, así como hablamos de Calvino, hubo un hombre que es el cual, pues nosotros como Iglesia de Nazareno, nos evocamos a creerle la interpretación esta, y es ahí donde nos metemos en grandes problemas. ¿Por qué? Porque a este hombre se le ocurrió interpretar de una manera así, literal, hizo una eisegesis, y es ahí, a partir de ahí es donde viene aquel dicho, aquel tema, aquel lema, que la salvación se puede perder. ¿De quién está hablando, hermano? Mencionó a Lutero, mencionó a Calvino. ¿De quién está hablando usted, hermano? La Iglesia del Nazareno se inclina a creerle a ese hombre, o sea, a esos fundamentos, ese tipo de interpretación. ¿Qué hombre es ese? ¿Alguien me puede ayudar? Ya me lo dijeron un día ustedes. Se llama Jacobo Arminio. Jacobo Arminio. A partir de él, de Jacobo Arminio, vino esta interpretación con estos textos que vamos a leer, adjudicando a que lo que decía literalmente, eso era lo que quería decir la Biblia, y por ende, pues la salvación se pierde, según él. Pero vamos a ver ahora según la Biblia. Estos textos, hermanos, por favor, grábelos muy bien, quizá no de memoria ya, right now, quizá no, pero grábelos muy bien, porque son los textos con los cuales usted un día va a debatir con otros cristianos. Pero quiero enseñarles algo también que quizá ya lo saben. Si ya lo saben, quiero recordarles. Hermanos, la Biblia no se hizo para contender. La Biblia no se hizo para pelear que sí y que no. Claro, Pedro dice, el Señor Jesucristo nos enseña que presentemos defensa de la verdad. Pero en ese presentar defensa, yo no me voy a enemistar de la hermana Sandra porque ella dice que se pierde la salvación y yo digo que no se pierde la salvación. ¿Ustedes creen que como hijos de Dios, aunque no estemos de acuerdo en un tema bíblico, eso pues nos permite que yo y ella nos separemos como hermanos en Cristo? No.
evangélicos hay millones. ¿Sabían ustedes que no creemos todos las mismas doctrinas con exactitud? No. Hay unos que dicen, por ejemplo, hay unos que dicen que si mi hermano Dari no habla en lenguas, él no tiene a quién. Ahora, eso es lo que ellos dicen. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo viene a partir del día en que yo ¿qué? Acepto, recibo a Cristo en mi corazón. Viene el Espíritu Santo y nos bautiza. Dice que todos somos bautizados en un mismo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Nos bautiza. Entonces, independientemente, porque esto ha pasado, aún la iglesia del Nazareno se dividió. Se dividió cuando estaba en su mero apogeo, porque la iglesia del Nazareno, usted estudie de dónde viene, y la iglesia, si mal no recuerdo, se llamaba Iglesia Pentecostés del Nazareno o Iglesia del Nazareno Pentecostés. ¿Por qué se dividió? Porque había unos que decían que solamente hablando en lenguas era una evidencia. ¿Para qué? Para que digamos que usted tiene el Espíritu Santo. Hubo otro grupo que dijo, no, la Biblia no dice eso. La Biblia habla que unos hablaron en lenguas, pero fíjense qué lenguas. Unos pensaban que Ricky trocó la banda. No, ese tipo de lenguas no hablaron allá en el Pentecostés. Hablaron idiomas. Hablaron idiomas. Entonces a mí no me digan que porque yo no hablo otros idiomas, yo no tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les permitió hablar diferentes idiomas a ellos, pues para poder predicar en aquellos momentos de diferentes, que fueran testimonio para quién, para todos los que le rodeaban a ellos. Wow, ellos están hablando en este idioma, ellos están hablando en esto. O sea, fue un testimonio del poder de Dios para con ellos. Pero después volvieron a hablar normal. Bueno, vamos a comenzar. ¿Quiere usted el tópico? Ya lo dije, lo reitero. Errores de interpretación que condicionan la salvación. Errores de interpretación que condicionan la salvación. Danielita, por favor, no use eso, mi amor. Bueno, a continuación vamos a explicar en forma exegética, tomando en cuenta los medios de interpretación, algunos textos bíblicos que han sido utilizados tradicionalmente por entes religiosos o personas religiosas con una mala interpretación, en forma, escriba, eisegética. ¿Cómo interpretaron esta gente? Eisegéticamente. O si quiere poner la palabra principal es eisegesis, e interpretaban eisegéticamente. ¿Ok? Nuevamente, para ver si están en el asunto. ¿Qué diferencia hay entre exégesis y eisegesis? Ayúdenme, por favor. A ver si ahorita que lo acabo de decir, que está fresco el asunto. Exégesis es la interpretación directamente de la Biblia. Eisegesis es la propia interpretación. La propia interpretación. A ver. ¿Sí o no? Aquí le va. ¿Sí o no? Nosotros tuvimos pastores. Aún podría decir, yo mismo, hermano Leo, aún yo. Nosotros tuvimos pastores que no tuvieron nunca un diccionario, un comentario, nunca tuvieron un libro en cuestión al griego y al hebreo, nunca vieron lo que eran ritos y costumbres judías, nada de eso, sí o no, y así nos predicaban. Claro. Había pobreza, muchos no estaban al tanto. Hoy yo le adjudico la ayuda a todos nosotros a las redes sociales. YouTube, desde que empezó YouTube, comenzamos a ver grandes hombres de Dios públicamente que decían el griego y el hebreo, y uno se rascaba la cabeza. Pero ¿qué dice este hombre? Doctor y pastor hermano fulano de tal. Doctor, y los predicadores los empezamos a conocer
vía internacional y veíamos que ellos decían griego, hebreo. Esto de las redes sociales ayudó a que todo mundo tuviera conocimiento de que la Biblia no solamente se leía así, obviamente los institutos, etcétera. Pero hoy se proliferó más del griego, del hebreo, del arameo, ¿sí o no? Ahora, aún así, perdóneme mi hermano, yo no lo quiero ofender a usted, ni a su pastor, ni a su líder, ni a nadie. Aún así, conociendo que hay reglas de interpretación, nos vale un pepino a los líderes. Seguimos leyendo la Biblia. Me voy los viernes y me compro unos tacos, tortas y tamales, y a mí no me importa comprar un libro que el pastor, que la hermana, que ellos dicen que para interpretar la Biblia, a mí no me importa eso. El Espíritu me dirá cómo está el asunto. No, mi hermano, no tan así. Necesitamos herramientas de interpretación. Qué fácil, hermano Melitón, el viernes me trae una palabra. Nomás, ahí va a leer. Uno luego sabe, uno se da, bueno, ustedes que pues han venido creciendo juntamente conmigo, saben y se dan cuenta quién estudia y quién no, ¿sí o no? Ustedes se van a dar cuenta, se van a dar a conocer rápido a aquellas personas que, no, él nomás leyó y no sabe ni qué decir, porque patina para atrás, para adelante. Textos paralelos, etcétera, etcétera. Bueno, no es fácil estudiar, hermano. Nunca le diga al Señor, yo quiero ser pastor. Que Él le diga a usted, pero usted nunca le diga, porque se mete en grandes aprietos. Bueno, vamos a empezar con el primer texto, Hebreos 2, del 1 al 4. Hermano Melitón, bendiciones. Hebreos 2, del 1 al 4. A ver si usted ha oído este texto y cómo nos lo han presentado. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Si yo me paro allí, ¿qué es lo que se nos enseñó de que nosotros tenemos que tener cuidado y no deslizarnos? ¿Qué indicaba, qué nos enseñaron ese desliz? ¿Que nosotros íbamos a qué? Si nos deslizamos, ¿qué iba a pasar con nosotros? Íbamos a perder por el desliz. Ahí le va. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, agárrese, la cual habiendo sido, retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una qué? Una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2, del 1 al 4. Ahí está, mi hermano, te lo dije. Se le fue a tierra al hermano Leo porque dijo que la salvación no se perdía. Pero ahí dice que si nosotros nos descuidamos, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Y ya ese texto a mí me lo enseñaron familiares, parientes, pastores, etcétera, que ahí están diciendo que la salvación se pierde. Ahora escuchen. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el escritor de la carta a los hebreos les está escribiendo a judíos convertidos al evangelio. Estamos leyendo Hebreos, ¿verdad? Y Hebreos, por ende, ¿quiénes son los hebreos? Si yo digo, estamos leyendo a los Gálatas, ¿quiénes son? Los de Galacia. Le estamos escribiendo a los Corintios, ¿quiénes son? Los de Corinto. Ahora, la carta de Pablo va, dije Pablo, bueno, yo creo que fue Pablo, aunque no dice quién es.
pero según el tipo de escritura, etcétera, usted puede decir, bueno, esta pincelada se me afigura mucho a cómo escribía Pablo. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es que el escritor de la carta de los Hebreos les está escribiendo a judíos convertidos al Evangelio, que por haber abandonado sus creencias, estaban siendo conformados por los líderes judíos profesantes de los rituales de la ley. Y a su vez estaban luchando, escuche, con su propia conciencia que los condenaba por haber abandonado dichos rituales estipulados por la ley. Todo el desarrollo de la carta se centra en animar, exhortar a los judíos convertidos a no abandonar las creencias del Evangelio, que es más significativo y de más valor que los rituales de la ley. Por eso, aquí debemos de entender, aquí es donde entran lo que son las reglas de interpretación, que su nombre dice o es la hermenéutica sagrada. La hermenéutica son las reglas para poder interpretar la Biblia. Usted cuando lea la palabra del Señor, mire quién es. Bueno, dicho sea de paso, no va a batallar mucho porque todos los escritores bíblicos pues eran ¿qué? Judíos. Ellos fueron judíos, todos en su mayoría. Dios escogió a los de su pueblo. La Biblia dice que la salvación viene de Israel, de los judíos. Entonces, usted al leer Hebreos se va a dar cuenta que el que está hablando se cuenta a sí mismo. ¿Cómo escaparemos? No está diciendo cómo escaparán. ¿Cómo escaparemos? Yo que estoy escribiendo les digo, ¿cómo escaparemos? ¿Qué estaba pasando con esta gente? ¿Qué es lo que pasaba? Lo que pasa que estos judíos, esta carta a los hebreos, era gente que ya se había convertido, había pasado del judaísmo, de los sacrificios, ¿a qué? A creer por fe en el sacrificio de Cristo y ahora caminaban por fe. Pero esta gente, parece ser cuando usted estudia la palabra del Señor, miramos que esta gente, su propia conciencia como que los condenaba. ¿En qué sentido? En que como ellos estaban tan acostumbrados a sus raíces judías, pues ellos sacrificaban, ellos hacían de todo. Cambian ese estilo de vida y para ellos es como traicionar sus raíces. Ellos batallan y parece ser que esta gente quiere volver a lo mismo. E incluso quizás muchos volvieron a lo mismo. ¿A qué? A los sacrificios. No le cuadraba. Hubo gente, líderes religiosos, que fueron y que los incitaban o los invitaban a volver ¿a qué? A hacer sacrificios. Por eso es que el escritor dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que oímos, que escucharon, el evangelio. No sea que nos deslicemos. Hey, tú ya te convertiste. Por favor, atiende bien el evangelio que escuchaste. No sea que te me deslices y vuelvas ¿a dónde? A lo mismo. Que es lo que pasa con muchos de nosotros que venimos de otras cosas, de otras religiones, de otras, ¿cómo se dice? Otros hábitos que tenemos, hábitos en nuestra vida y que no estamos dispuestos a dejar. O sea, acepto a un Cristo, todo está bien, pero a la vez le doy a la carne. Y el escritor dice, oigan, es necesario que con más diligencia. ¿Acaso a veces no se nos dice o se nos aconseja, sé diligente? Mamá, papá, voy para allá. Obviamente quizás esa palabra no la usamos, pero presta atención, compórtate, mira qué vas a hacer, etc. Sé diligente. El escritor aquí está diciendo, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Oiga, y aquí está un mensaje. El día que usted quiera predicar algo bueno en cuestión a lo que un día escuchamos, aquí está un mensaje. Si usted lo quiere anotar eso, yo voy a predicar de esto. ¿Por qué?
Porque a muchos nos entra por un oído y a otros nos sale. Entonces, ¿cuál sería el enfoque de un mensaje que usted pueda ir a predicar a otro lugar o aquí mismo? Oiga, hermanos, cada vez que el hermano Leo se para allí al frente, vale más que lo escuchen, no a él, al Espíritu Santo de Dios que te está hablando. Porque ahorita va a ver lo que puede pasar más adelante. Vale más que lo escuche. Al hombre de Dios o a la mujer de Dios que se para aquí, es necesario que con más diligencia prestemos atención. No sea que te vayas a deslizar. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, ahí le va, y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Lo está entendiendo? Ay, ay, ay. En otras palabras, si nosotros, cuando estábamos en el judaísmo, desobedecíamos, ¿qué es retribución? ¿Qué entiende por retribución? Castigo. Con esa palabra usted se da cuenta al final que no tiene nada que ver el texto ¿con qué? Con perder la salvación. En otras palabras, nuevamente, hermano, ustedes se darán, no, hermanos, salud, ustedes sepan que si antes que obedecíamos a la ley y en un momento dado no queríamos obedecerla y desobedecíamos, nosotros o a nosotros se nos daba una justa retribución, un justo castigo. Ahí le va, lo que sigue. ¿Cuánto más? ¿Por qué pone énfasis en cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Saben por qué dice cuánto más? Porque ahora ya no es la predicación que se te dio por medio de ángeles, ya no es la predicación que se te dio por medio de profetas, ya no es la predicación que se te dio por ningún otro hombre de Dios. ¿Cuánto más que esta predicación fue por quién? ¿Quién predicó? Jesús. Jesús mismo. El Dios hombre bajó a la tierra y te dijo: arrepiéntete de tus pecados, aquí estoy yo. Al creer tú, tienes la vida hecha, tienes la salvación eterna. O sea, en otras palabras, más adelante también habla el libro de Hebreos. Oiga, tengamos cuidado con pisotear la ¿qué? La sangre de Cristo. Tengamos cuidado con pisotear la sangre de Cristo. Pregunta a usted, mi hermano, que ya sabe, ¿cómo nosotros los cristianos pisoteamos la sangre de Cristo? Ayúdame a predicar. ¿Cómo nosotros los cristianos pisoteamos la sangre de Cristo? ¿Qué es pisotear? Que no me va ni me viene, no me importa. Yo le paso por arriba al sacrificio de Cristo. No me importa. Ahora, ¿cómo? En nuestra desobediencia. Ahí está el pisotear la sangre de Cristo. Cristo, no me importa tu sangre, no me importa tu sacrificio, no me importa tus mandamientos, no me importa la obediencia. Y casi nos falta agarrar un gargajo y ¡pum! La sangre de Cristo. No lo hacemos así. Hablamos nosotros el domingo: yo me gloriaré en la cruz de Cristo. ¿Y qué era la cruz? Sacrificio. Nos va a costar, hermano. Nos va a costar. Obediencia fácil. Yo obedezco a Dios, sí, pero cuesta. Cuesta, porque la obediencia tiene que ver con todo el universo que tenemos dentro de nosotros. El alma de uno es como un universo, ¿sabe usted? A tal grado que tenemos un alma, aparentemente, el alma es pequeña, pero es como un universo el alma. ¿Por qué? El alma es tan valiosa que hasta los demonios la quieren. Yes, la quieren. A tal grado, fíjense, que dice la escritura que hubo un gadareno, un endemoniado. Y somos una persona, un alma, un espíritu, y no se le metió uno. Fíjense en el mundo espiritual. ¿Quién eres tú?, le dice el Señor Jesucristo. Me llamo, ayúdenme, Legión.
Algunos dicen más, otros menos, pero aún cuando diga la cantidad menor, son muchísimos. Algunos dicen que son 4,000 demonios. Otros dicen que son 6,000. ¿Por qué? ¿Dónde se saca la respuesta y la conclusión? Porque legión en el tiempo de los romanos legión se le llamaba al grupo de soldados. Al grupo de soldados. ¡Ey! Trae la legión de Pancho Pantera. Y ahí viene. ¿Cuántos son? 4,000. Otros dicen, según los historiadores, que eran 6,000. Pero como les digo, aún 4,000 por ser lo menos, son muchísimos. Hermano, su alma es valiosa. Y los demonios la quieren. Los demonios la quieren. Póngase listo. Aleluya. Lo segundo que hay que considerar es que en el capítulo 2, el mayor valor al mensaje proclamado por Cristo que a la ley, traída por los ángeles y anunciada por los profetas, y exclama con gran lamentación al ver la disciplina y la confrontación severa que vendría de parte de Dios para aquellos a quienes le fue confiado el mensaje de salvación. En este caso hablando de los hebreos, a ellos se les confió el mensaje de salvación. Por favor, no descuides una salvación. A nosotros nos dicen, guarda tu salvación con temor y temblor, porque la Biblia dice, guarda tu salvación. No dice guarda, dice no descuides. Prosigo. Al ver la disciplina y la confrontación severa que vendría de parte de Dios para aquellos a quienes les fue confiado el evangelio, el mensaje de salvación, y no se ocupa del mismo ¿qué? Mensaje, en cuanto a aceptación, vivencia y proclamación, por causa de temores, prejuicios y perjuicios internos. La expresión ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que aparece en el pasaje? No tiene nada que ver con perder la salvación, sino con el escapar de la acción disciplinaria de Dios, que vendría por no ocuparse en el caso de los judíos convertidos como se requiere de dicha salvación, por una desobediencia voluntaria, después de haber conocido la verdad en cuanto a Cristo se refiere, queriendo volver a los sacrificios y a las demandas de la ley. El escritor de los Hebreos es muy claro. Ustedes se acuerdan que hubo un hombre llamado Coré, y si no, apúntenlo. Este hombre llamado Coré, si mal no recuerdo, al pueblo, a las diferentes tribus, cuando fueron y vencieron y ganaron y destruyeron un reinado, se les pidió que no tomaran del botín. Sin embargo, un sinvergüencita ratero se echó algo por ahí, al bolsillo, algo valioso, y fue Coré. El caso que el pueblo comenzó a menguar, así es que mi hermano agárrese, porque por su pecado a veces la pagamos todos congregacionalmente. Coré pecó, agárrese. Al pecar Coré, Dios le dice, no sé si fue a Josué, que ya estaba como líder, o a Moisés. Discúlpeme ello, esas historias hay que volverlas a retomar. Entonces le dice a uno de estos líderes, tienes que buscar el anatema en el pueblo, porque hay anatema aquí, por eso están padeciendo. Están padeciendo en el pueblo, fíjense, por un sinvergüenza padecían todos. Bueno, lo encontraron, porque dice la escritura que todo lo que se hace en oculto será ¿qué? Dígame usted, ayúdeme. Será mostrado a la luz. Ok. Al encontrar a este sinvergüenza, ¿qué le pasa? Lo toman. Aquí está la tristeza, hermana Sandra. Que no solamente lo toman a él, sino que toman a toda su familia.
a toda su familia. Tráiganmelos para acá, pónganmelo en el muro de los lamentos, porque aquí ellos van a saber que hay que respetar las órdenes de Dios, que hay que tener temor de Dios y no hay que desobedecer las reglas. Los ponen allí y ¿qué les pasa? Algo bien trágico. Esa gente no esperó ir al juicio. Se los tragó la tierra y cayeron directamente en el infierno. En el Hades. ¿A cuánto les gustaría que estuviéramos en los tiempos de Moisés? Gloria a Dios, me gustaría ser Moisés. ¿Sí tú? ¿Pecas? ¿Cuánto estaríamos tragados por la tierra ya? Estudia esas historias, hermano. No solamente las apuntes, el hermano habló una historia. Ay, da miedo, pero está bonita. No, estúdiala y que el Espíritu le hable. Porque eso indica que hay que tener temor de Dios, respetar las reglas de Dios. Así que mi hermano, le acabo de comprobar que así como Moisés había dicho, no robarás, era una ley de Dios por medio de Moisés, era un mensaje de Dios. ¡Ey! Porque si cuando estábamos allá con el evangelio, con la palabra de los profetas y de los ángeles, recibíamos justa retribución, no te vistas que no vas, porque si estamos mal, ¿cuánto más te va a caer juicio o disciplina de papá si nosotros descuidamos una salvación tan grande? ¿Y por qué tan grande? Porque esa salvación costó clavos, porque esa salvación costó espinas, porque esa salvación costó ¿qué? Escupitajos, golpes en la cara, sangre derramada, una lanza en el costado, y que todos le dieran la espalda. No descuides tu salvación, no porque la vayas a perder, sino porque al tú descuidarte en vivir como un salvo, en otras palabras, como un pecador, porque no estás viviendo como un salvo, como un hijo de Dios, no descuides una salvación tan grande, porque si te descuidas, te deslizas, vas a recibir, ¿cuánto más? Recibirás ¿qué? Justa retribución. ¿Y qué dijo que era retribución, hermano Josué? Castigo. Ah, bueno, pues agárrala a cada uno. ¿Cuánto más cada uno de nosotros? ¿Lo entendió que no está hablando de salvación? ¿De perder la salvación? ¿Sí lo agarró bien? Pero déjeme y leo un poquito más. El escritor les advierte que si siendo profesantes de la ley, esto más que una clase, hasta parece una predicación, ¿verdad? Porque nos está volando la cabeza a todos, a todos. Así es que deje que el Espíritu hable.